Y entonces, que uno de los temas fundamentales que habría que dilucidar cabalmente, ¿no? Con rigor, desde luego, no académico necesariamente, pero no, es que lo de las ciencias también tiene sus asegures. Pues, digamos con rigor ciudadano, sería establecer en qué momento, bueno, ya se sabe en qué momento empezó a declinar la violencia, aunque más propiamente habría que decir que empezaron a declinar los homicidios dolosos y las vendetas callejeras, porque la violencia como tal sigue presente en Ciudad Juárez. Pero bueno, como el aspecto más vistoso, pues la cara más ruda de la violencia son los homicidios dolosos, desde luego. Pero ¿cuáles son los factores que incidieron o que fueron determinantes para este descenso en la violencia homicida, ¿no? Que ahí, puesto el gato a reposar, pues lo mismo puede decirse que se acabaron, una banda de narcotraficantes se logró imponer sobre la otra, ¿no? Es una visión un poco que se ha impulsado desde Estados Unidos con declaraciones de la DEA y de agencias de investigación y esta cosa. Otro evidentemente es que se fueron las fuerzas federales y eso empezó a dar un respiro, que pudo haber una reorganización, que ya intervinieron las autoridades. Yo tengo una cuestión, y siguiendo datos estadísticos, ¿de acuerdo? Sí. O sea, en este caso, datos proporcionados por distintas instancias como la salud, de salud, la Secretaría de Salud del Estado y demás. Cuando se empieza a dar la baja en homicidios dolosos, es precisamente cuando se da el cambio del Ejecutivo estatal y municipal. Extrañamente, no sé si hay una correlación entre esto, pero hubo un viraje y es muy marcado ese descenso. Prácticamente no ha habido picos, tendencias a la baja desde lo que sería el 10 de octubre del 2010. Y está ubicado específicamente, los datos están allí. Antes de eso, había una lógica en la ciudadanía. Yo recuerdo que en las encuestas que se les preguntaba cuál era la expectativa de que gobernara el PRI, porque siempre salía más alto, una de las expectativas que aparecía era que la gente esperaba que el PRI pudiera resolver este asunto de la violencia, porque ellos sí sabían cómo negociar. Pareciera que hacerlo por términos. Bueno, la idea es que eso es lo que estaba en el subconsciente, no en el imaginario colectivo. Van a controlar esto y pareciera que en este caso sí se dio lo que la ciudadanía estaba esperando. En el caso particular y específico de Juárez. No, pero es que el anterior gobernador y el anterior alcalde eran de Madrid también. No, en este caso estamos hablando de la construcción que se hizo alrededor de Peña Nieto, alrededor del propio Duarte, del alcalde Murguía. O sea, y que empezó en 2010. Claro. Peña Nieto acaba de entrar. Esa iba construyéndose esa imagen. Y en el caso de Duarte y de Murguía, se estaba planteando y la gente lo tenía presente. Y yo no te estoy hablando así como que es una mera ocurrencia, o sea, únicamente fijándonos en los homicidios dolosos, la baja es radical. Se me cambia mi expresión, que en alguna medida tuvo que ver, o uno de los factores, yo no creo que sea en definitivo, pero uno de los factores puede haber sido la actuación en la fiscalía, que empezaron a actuar de otra manera, ¿no? Incorporaron a viejos policías o gente con experiencia y empezaron a atorarle el asunto. Se dejó de lado un poco la cuestión esta de la policía científica con rigor científico y le empezaron a hacer con los mecanismos que habían demostrado cierta efectividad en el pasado, ¿no? Puede ser con todos los asegures que ellos suponen, desde luego. Se hicieron reformas de los códigos penales, ¿no? Uh-huh. que porque el sistema acusatorio de juicios orales, la puerta giratoria, ¿no? Entonces, pues que deje de girar esa puerta, vamos a bajarle, ¿no? Y empezaron a agarrar bandas y estas cosas. Esos son hechos documentados. Fue ese el principal mérito, no sabría decirlo. Acá se trae nada de Leizaola, ¿no? Y el alcalde Murguía y Leizaola por todo el mundo han estado promocionándose como los autores
de la baja del rescate de Juárez. De hecho, salvación de Juárez. conforme la fecha, que por lo demás tiene no creo que se sostiene en los hechos. Pero ¿no? tenemos registrada la fecha y hay una baja leve en los homicidios y luego hay un pico. O sea, un pico en términos de los homicidios y luego otra vez vuelve a descender, o sea, la tendencia se ha mantenido a la baja. El punto es que también hay otros factores, que es cuando las fuerzas federales también empiezan a retirarse y cuando las fuerzas federales se retiran vuelve a dar otra caída. Ahí y también en cuanto a estadísticas son muy claros los momentos. En el preciso instante que se anuncia la operación conjunta Chihuahua y con su vertiente aquí en Ciudad Juárez, es cuando se disparan el número de ejecuciones o asesinatos dolosos, como después se tipifica. O sea, es muy claro cualquier estadística que se vea como en el momento en que se decreta ese operativo, de inmediato suben las ejecuciones. A mí me parece que lo que sí hay que separar es que de repente se hace todo el análisis de manera global y entonces dice, ya se solucionó aquí el problema porque uno de los rubros se pudo controlar, que eran las ejecuciones, pero eso no indica más que una parte del problema. Y si tú ya lo comparas con las extorsiones, con otros con autos, robo de autos con violencia, ¿no? El carjacking que le decimos aquí, y otra serie, todos esos se han disparado o por lo menos no se contienen con la misma forma. Claro. Se hizo. Entonces, esto en un primer acercamiento que te habla, pues de que en este sentido de que algo se tiene que hacer. ¿Cuál es lo más vistoso o que impacta más a la gente en términos de lo que ocurre en el día a día? Pues es que puede haber más homicidios, homicidio que una la percepción de que ya las cosas están cambiando, ¿no? Sí, incluso muchos medios de comunicación tuvieron que reajustar sus formas de presentación a la luz precisamente de que los homicidios se fueron drásticamente a la baja. Las funerarias también tuvieron que replantearse sus estrategias de negocios. El punto aquí que viene a ser como una lucha interesante es que en ambos lados, como tú lo quieras ver, desde el gobierno o de la sociedad, entras a un terreno pantanoso que es el de la percepción. Y recientemente, bueno, el diario acaba de publicar ahí un sondeo de los que regularmente hacen, y por ejemplo, a pesar de que a la luz de una estadística clara hay un descenso en las ejecuciones, la percepción de la gente no es de que sea un mérito de la autoridad, sino que los rubros que más están en la percepción, repito, de la gente es el acuerdo entre bandas, de que ya se fueron los narcotraficantes a otro lado. Porque incluso en este ejercicio de percepción, pues ahorita siguen matando 1 o 2 o menos por día, pero ya dejó de ser la nota de 8, está en la portada, y por tanto la gente piensa que a lo mejor ya no existen, pero se siguen dando ejecuciones y no va a salir de 8 o en las portadas los secuestros, las extorsiones que se siguen dando en los negocios en la ciudad. Que por cierto, me llama la atención esta suerte de intentos de viraje en el manejo de la información de la criminalidad a nivel nacional que se está dando, ¿no? Y con el caso específico de algunos medios, como por ejemplo en Zacatecas, que han acordado con el gobierno ya no glorificar la delincuencia ni concederle los principales espacios. O en Coahuila o en Durango también. Que me llamó la atención, sí, porque es por miedo, desde luego. Pero aquí en Juárez, valdría destacar que la prensa local siempre estuvo publicando información. No, sí, a diferencia de otros estados donde la prensa, por razones de seguridad entendibles, se replegó. Aquí en Juárez no se ha dejado de cubrir, La cuestión es el espacio que se le da en donde lo publicas. Esa es la gran diferencia. Sí, pero en los momentos más duros se siguió publicando. No, no dejó de publicar. Con
medidas precautorias necesarias, ¿no? Como quitarle la firma de los reporteros, tratar de resguardar su trabajo. Pero se conocían cosas curiosas que le quitaban la firma al reportero, pero dejaban el correo electrónico. Así es. Exactamente, los sellos de la mesa, ¿no? En todo caso. Sí, pero ahora, a propósito de lo que dicen de la... Y en la televisión decía, pero no vamos a dar el nombre, pero te sacaron la imagen. Así es, el pelado. Sí, en esto de la construcción de las percepciones, en el que tiene que haber este realineamiento, no sé, de la política del gobierno federal, porque ya se ha demostrado que la estadística de homicidios dolosos o ejecuciones en todo el país es similar a la que había en la fase final del Calderonato, y en algunos momentos se subió. Así es, que puede obedecer lógicamente a reacomodos y redisputas ahora con el cambio de régimen, ¿no? Sí, pero fíjate que ahí es muy lamentable, la seguimos igual a nivel nacional. Y es muy lamentable la reacción del gobierno federal hoy día, porque dice, así como, eso no, son herencias, ¿no? Así es. Así no lo dejaron y no es responsabilidad nuestra, casi dicen. Y no se va a solucionar desde para ahora. Así es, pero no, señores, ustedes son los que llegaron y ustedes tienen la obligación de solucionar ese problema. Y yo no veo que lo estén haciendo, porque si bien no está sucediendo aquí en Ciudad Juárez lo que vivimos hace 3 años, pero está en La Laguna, está en Michoacán, está en Acapulco. La Laguna va... No, la Laguna no a lo que nosotros vivimos, definitivamente. Desde 2007 a 2011, ¿no? Que era Y aquí hay otro factor, ¿no? O sea, evidentemente cuando se ve el anuncio de las 5 zonas del combate al crimen organizado, y ¿dónde quedó? Ahora, exacto, ¿no? Ahora acaban ya también de anunciar que hay nuevos grupos criminales escindidos de los que ya existían. Fantasía. Bueno, no, lo que pasa es que tal vez sí se da, pero el punto es que aquí tendríamos que pensar esta lógica del cambio de lo que sería la responsabilidad de quién va a combatir el crimen organizado, que antes era una secretaría específica y ahora puesta en lo que sería la Secretaría del Interior, la supersecretaría, que eso está en el aire, ¿no? No, ya de hecho lo están ya, Gobernación sigue manejando ya esto. Pero la PGR es la que tiene las potestades. Sí, pero al final de cuentas, Gobernación entra nuevamente en una dinámica de como cuando estaba en los años 70, donde esta instancia tenía prácticamente el control tanto de la política interna como de la cuestión policíaca. Sí, pero juntas te da otro tipo de lógica de Estado. No han podido hacer otra cosa porque van de bronca en bronca. Es decir, vino lo del bombazo, la explosión. No fue de bombazo, fue una acumulación de gas. Un gas fantasmagórico que no se ha determinado su origen y nadie les quede la versión oficial, ¿no? Y luego la crisis de Acapulco y luego el meteorito, y luego la renuncia del BAP, y luego la fiebre Hoy mismo ha estado el presidente Peña Nieto en Chihuahua, en la cumbre de la CONAGO, y ha focalizado su discurso llamando a acelerar la reforma penal en todo el país. No digo que no sea necesario, porque desde luego el sistema penal mexicano está muy atrasado y adolece de vicios añejos y aparentemente de difícil resolución, pero hasta ahorita todo lo que ha avanzado el gobierno federal son reformas y reformas y reformas, ¿no? Ya sabemos que las leyes leyes más duras o más efectivas o que doten de herramientas al poder público para contener la criminalidad no dan necesariamente resultados. Bueno, tienes que ser francés para que te hagan justicia. Pero luego lo que sí hay un hecho también evidente, lo que a propósito de hechos duros, es de que sí hay un viraje mediático en cuanto al tema de la violencia. O sea, se pretende desaparecer mediáticamente, es decir, ya no aparece en los medios, pues ya no existe, no hay de qué preocuparse, claro, en ese sentido, y se focalizan los temas en otro lado. Ahora nos orientan ahorita lo del IVA y en alimentos y la privatización de Pemex, que esos son los temas duros que van a estar presentes, pero quien se acuerde de agarran al niño verde manejando actores y todo, a veces echan los tequilas y ese es el asunto. Oiga, pero lo cierto es que en materia de seguridad, lo primero que deberíamos hacer, yo creo, así como una acción sensata, es que alguien nos diga una verdadera cifra.
Pues los periódicos llevan una cifra, la gobernación lleva otra cifra, el Sistema Nacional de Seguridad Pública lleva bueno, pues que para eso es otra pues, cifra. Es la estrategia de la desinformación. Todo el mundo tiene Si pueden hacer como está haciéndose para saber cuántos maestros hay en este país, compañero. ¿Una encuesta? No te vayas tan no te vayas tan lejos. Hay un diputado, sí sabe, un diputado federal que está haciendo un trabajo que va a ser titánico. Es muy simple. ¿Quieren saber cuántos empleados tiene en la Cámara de Diputados? ¿Así es? Lleva ya 3 años y no puede saber. Vamos a la publicidad, regresamos para el segmento final. Una pausa. No se despegue de Hilo Directo.